Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos muy bienvenidos. Estamos agradecidos a Dios por este reencuentro. Estamos, si lo recuerdan, escudriñando, conociendo a Dios a través de la revelación que Él ha otorgado por sus siervos, los profetas y apóstoles, los autores de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo de Dios inspiró a hombres de antaño para contarnos quién es Dios. Algo tan sencillo pero tan profundo y tan importante. Dios está manifestando como Él es y debemos de recalcar, no hay permiso de parte de Dios para que imaginemos a Dios, para que nosotros diseñemos a Dios. Eso es un acto de idolatría y puede para nosotros ser poca cosa, pero para Dios es una ofensa directa. Lo que sucede y debe de ser recibido es que Dios nos cuenta quién Él es, cuáles son sus características, qué le distingue. Y es lo que estamos trabajando semana tras semana. En el encuentro anterior nosotros accedimos a un nuevo atributo de Dios, su sabiduría. ¿Cómo definimos la sabiduría o el conocimiento de Dios? De manera muy fácil. Dios se lo conoce como el ser omnisciente, lo que significa que Dios lo sabe todo, de todo tema, en todo momento. Y para ampliar dicha definición o demostrar y fundamentar la definición, hemos accedido a ciertos ámbitos de este conocimiento total, cabal de Dios. El conocimiento de Dios, lo estuvimos viendo la semana anterior, se manifiesta en la creación. Dios demuestra que es un ser conocedor, es un ser inteligente en la creación misma. Él puso el globo terráqueo, la tierra en la cual habitamos, en el lugar adecuado. No podía ser puesto en otro lugar. Él sostiene el mismo globo terráqueo por el poder de su palabra. Todos los días la tierra gira sobre su propio eje y todos los días se está trasladando y hace un giro de traslación alrededor del sol una vez al año. Y eso es una simple demostración de muchos eventos que hay en la misma creación de cuán inteligente es Dios. Habíamos leído acerca de Dios en los profetas que Él no necesita quien le aconseje, Él no necesita que alguien le dé algún tipo de opinión o que le esté asistiendo en enseñanza. Dios no tiene falta de conocimiento, Él lo sabe todo, de todo tema, en todo momento. Si recuerdan, también vimos, seguimos afirmando, la semana anterior, que Dios no solo conoce la creación, sino también las criaturas que habitan la creación. Toda criatura, pero hemos puesto un foco de atención en el ser humano. Dios conoce cada ser humano, empezando en Adán, el primer hombre creado, todos los que vinieron después, hombres y mujeres, los únicos dos géneros que Dios creó. Conoce a cada uno, pensó cada ser humano, por eso cada uno de nosotros tenemos un código genético exclusivo que nos define como criaturas de Dios. Dios nos pensó, no somos ninguno de nosotros. Incluso si alguno que está escuchando no reconoce a Dios, no cree en Dios, es más, hasta tiene algún tipo de pensamiento de enojo hacia Dios, incluso esa persona fue pensada por Dios, fue diseñada por Dios y fue creada por Dios en un conocimiento personal. Dios conoce a todo ser humano, a todos nos creó y además conoce las obras de los seres humanos, como lo vimos anteriormente en esta afirmación, que recuerdan que vimos del conocimiento de Dios. Dios tiene un libro registrado de los hechos de cada ser humano. El conocimiento de Dios es un conocimiento total, como el salmista nos dijo. Antes que emita la palabra en mi boca, tú ya la sabes. Sabes todo. Y que dijo David en ese Salmo 139, la meditación en estas cosas es demasiado maravilloso para mí. Desbordaba la mente del rey David comprender a Dios en su plenitud, en este conocimiento cabal, en este conocimiento total. Él nos conoce, conoce todos nuestros hechos, conoce incluso nuestros pensamientos, lo público y lo secreto Él lo sabe. Por ende debemos ser reverentes porque Dios es un Dios justo que todo lo sabe, nadie puede a Él burlarle. Si ustedes recuerdan, los que conozcan las Escrituras habrán leído acerca de Cristo Jesús, que no necesitaba Jesucristo algo, que le cuenten acerca del hombre. Porque Él sabía que había en el corazón del hombre. Él no necesitaba testimonio de nadie. Él sabía que había en los corazones de las personas. ¿Cómo Cristo Jesús
sabía lo que había en el corazón de las personas por ser el Dios omnisciente, conocedor de todo. Y esta ha sido una breve afirmación de lo anteriormente expuesto. Nosotros tenemos la intención de los muy breves minutos que nos quedan, ver algún aspecto más del conocimiento de Dios. Nuevamente, no se puede cubrir en uno o dos audios el conocimiento de Dios, porque es infinito. Dios lo sabe todo, de todo tema, en todo momento. No hay un solo momento en que Dios no sepa algo. Dios sabe todo, de todo tema. Y nosotros estamos queriendo expandir esta definición en ciertos aspectos. El aspecto de la creación, las criaturas. Y vamos ahora a ver, en cuanto a las criaturas, sus hijos y sus hijas. Entre los hijos y las hijas de Dios, Dios tiene conocimiento, sabiduría. ¿Para qué? Para proveer para sus necesidades. Sí, eso nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Debemos ser muy ágiles, así que no vamos a detenernos en comentarios en todos los versículos, simplemente vamos a dar lectura y una breve afirmación. Dice así, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, es Jesús quien nos enseña esto, nos indica algo a partir del versículo 25. Sermón del Monte. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Frenemos. ¿Cuál es el contexto? Claramente, lo ha reiterado Cristo Jesús en esta enseñanza, el llamado de parte de Dios a una vida con ausencia de algo, el afán, la inquietud, la turbación. ¿Por qué temas? Por los temas básicos del ser humano, el alimento, el vestido, los elementos que nos rodean necesarios para la vida en esta tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no haya ni inquietud ni afán por las cosas necesarias para el diario vivir. Ahora, ¿cuál es la razón para no estar en inquietud o en afán o en turbación por los temas necesarios? La razón, el versículo 32 en su segunda mitad, que dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La razón por la cual ningún hijo de Dios debe tener afán o ansiedad por qué va a comer o con qué se va a vestir, o sea, cuál es la protección, la cubierta para su vida y la de su familia, ¿cuál es la razón? No la capacidad del creyente, no la bondad material del país donde habita, nada de eso. La razón para que no haya inquietud o afán es que Dios sabe la necesidad que tiene cada uno y cada una de sus hijas. Y ese saber en el verbo griego está en un tiempo perfecto. ¿Qué significa? Dios supo, Dios sabe, Dios sabrá. Nuestra lengua no tiene un verbo, un tiempo que nos pueda en una sola palabra demostrar algo de manera continua y perfecta, pero la lengua griega sí. El verbo significa supo, sabe y sabrá, demostrando que un conocimiento total. Dios sabe cada necesidad de cada uno de sus hijos y sus hijas. ¿Cuántos millones de hijos hay en el presente Dios? Bueno, Dios solo sabe cuántos hijos tiene, nosotros no sabemos, pero hay muchos y muchas. Si pensamos desde el primer creyente hasta el último, ¿cuántos millones de creyentes a lo largo de la historia? Muchos, Dios sabe. De todos esos creyentes, Dios sabe qué necesita cada uno de ellos. ¿Cómo puede saber Dios todo eso? Porque es omnisciente. Y estamos viendo este tema, el conocimiento total de Dios visto con un foco de atención en este momento, ¿en qué? En la providencia.
A partir de hoy, hermano o hermana que estás escuchando, ya no te turbes por qué vas a comer, ya no te turbes por qué vas a vestir. Tu Padre Celestial conoce las necesidades que tienes. Él va a proveer. ¿Cómo sabemos que va a proveer? Aquí a partir del 33 y 34, y es como cerramos con esta garantía de Jesús. Mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué hemos visto en esta primera sección del encuentro de hoy? El conocimiento de Dios aplicado a la providencia para con sus hijos e hijas. Dios conoce lo que necesitas. Qué bueno es tener un Padre que conoce y nos visita nuestras necesidades, no nos deja a la deriva. Sabio Dios, nuestro Padre. Vamos a la siguiente sección, nuevamente de manera ágil. Recordemos, estamos en una serie en la cual hemos contado, titulamos acerca de los atributos de Dios. No estamos profundizando, no darían las horas de la vida para profundizar en la magnitud acerca de Dios. Invitamos a que cada uno invierta su propia vida en conocer a Dios en las Sagradas Escrituras. Nosotros estamos titulando capítulo número 10 de este mismo Evangelio, el Evangelio de Mateo. Vemos el conocimiento de Dios aplicado en la protección hacia sus hijos. Capítulo 10 de este mismo Evangelio, pasemos unas páginas en nuestras escrituras de Mateo, versículo 26. Dice así: así que no los temáis, porque no hay encubierto, porque nada hay encubierto, eso debí leer, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El contexto en el cual está inmerso esta sección es un contexto de tribulación y padecimiento para aquel que se identificaba con Cristo. ¿Cuál es la orden? No temer a los adversarios al reino de Dios. No estamos llamados al temor. En Cristo el temor es echado fuera, porque en Cristo tenemos seguridad. ¿Y la seguridad cuál es? Porque alguien dirá, parece bastante inseguro que los hijos de las tinieblas amenazan nuestra integridad física. Parece algo inseguro que seamos amenazados, maltratados, insultados, incluso dañados físicamente. Jesucristo dice, no teman. No teman a aquellos que les quiten la vida física. ¿Y por qué no debemos de temer? La clave se encuentra a través del conocimiento de Dios. ¿Cuál es la clave? El versículo 30. Pues aún vuestros cabellos, ¿qué pasa con ellos? Están todos contados. Piensa, hermano o hermana. Piensa, en este caso vamos a apelar a la visión de las hermanas en Cristo. Si has prestado atención, las mujeres tienen una característica en el diseño de Dios. El cabello, ¿verdad? Una mujer promedio tiene cabello. ¿Y qué hay en su cabeza? Una gran cantidad de cabello. ¿Puede el ser humano contar el cabello que tiene una mujer? Alguien diría, bueno, no, es muy difícil de hacer eso. Ahora multiplica todas las mujeres en Cristo Jesús que hay en este momento en la tierra. Y multiplica a todos los hermanos. Si bien en el caso de los hermanos muchos están sin cabello, pero ¿cuántos varones sí tienen? ¿Puede el ser humano contar eso? Imposible. ¿Quién puede hacerlo? El que lo conoce todo. Conoce tanto a sus hijos que aún los más mínimos detalles como el cabello de su cabeza los ha contado. ¿Esto qué quiere enseñar Jesús con este tema? Un conocimiento de protección de Dios para con los suyos. El sabio Dios protege a los suyos porque conoce a los suyos.
Así de sabio es Dios como para tener contado el más mínimo detalle de la vida de sus hijos. ¿No te trae gozo y paz tener un Padre que conoce lo íntimo de ti? El Padre Celestial conoce más de ti que lo que tú mismo conoces. Él sabe todo. Conoce la cantidad de tus cabellos. Nosotros no sabemos cuántos cabellos tenemos, pero nuestro Padre sí. Los ha contado. Y ha contado los cabellos de cada uno de sus hijos y sus hijas. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo, de todo tema, en todo momento. Estamos defendiendo ¿qué definición? La definición del Dios omnisciente. Nos queda muy poco tiempo y queremos ver 2 secciones más. La siguiente, un pasaje que hemos visto anteriormente y que queremos reafirmar. Conocimiento, sabiduría de Dios aplicado a algo. A la redención del remanente de su pueblo Israel. Sí. Como lo has oído, Dios el sabio ha dispuesto un plan para redimir al remanente de su pueblo Israel para su propia gloria. ¿Eso lo enseña quién? El apóstol Pablo en el libro de Romanos. Leemos de manera muy ágil, es un pasaje que vimos anteriormente en esta serie, en el capítulo número 11, dice así el apóstol Pablo. Capítulo número 11 a partir del versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o entiéndase, parcial, no total. El endurecimiento es parcial. ¿Cuándo culmina el endurecimiento a Israel? Aquí está asignado. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, nosotros que hoy estamos aquí congregados. Y luego de que haya entrado al reino la plenitud de los gentiles, el total de los gentiles, luego que pasa, todo Israel será salvo, como está escrito. Y aquí hay citas del libro de Isaías, del libro de Jeremías, del libro de Joel, citas del Antiguo Testamento en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice? Como está escrito, vendrá de Sión al libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, o sea, cuando sea establecido el nuevo pacto para con Israel, como fue profetizado de antemano. Así que, en cuanto al Evangelio, en el presente, es la idea, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quién? Israel como pueblo. En el presente, si bien Dios está salvando personas de la nación de Israel, como nación están en un endurecimiento en parte, con fecha de caducidad. Un día se va a terminar ese endurecimiento. En el presente, como nación, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes es ese vosotros? Los integrantes hoy de la iglesia, nosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué padres? Abraham, Isaac y Jacob, los padres de la nación. ¿Por qué? Porque irrevocables, o sea, sin arrepentimiento de parte de Dios, son los dones y el llamamiento de Dios. Dios ha dispuesto un llamado especial para Israel, no lo va a cambiar ese llamado, no lo va a cambiar porque Él es inmutable, como se vio anteriormente. ¿Cómo sigue? Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, en la desobediencia de Israel hacia el Evangelio, la gracia y la misericordia de Dios alcanza al mundo gentil. Pero no queda allí el plan de redención. ¿Cómo sigue? Así también, 31. Estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, y se empieza a desvelar la sabiduría de Dios. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cuál es el plan del sabio Dios? En la desobediencia de Israel, poner su foco de atención sobre las naciones, sobre los gentiles, para que la misericordia de Dios les alcance a los gentiles y vengan a salvación. Y en la salvación de los gentiles, operar y empezar a trabajar en Israel para cuando la plenitud de los gentiles ingrese al reino, tener misericordia de Israel guiando al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús a su pueblo. ¿Cómo culmina todo esto? Porque alguien dirá, ¿y lo de la sabiduría? El apóstol Pablo por el Espíritu Santo te lo va a enseñar aquí. 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La culminación de esta sección de Pablo es notoria. Irrumpe en alabanza y en adoración a Dios. ¿Por qué? Por la sabiduría que sobrepasa el entendimiento humano. Porque lo que parece un plan defectuoso en el cual Dios había elegido a Israel para salvación e Israel perece supuestamente en el camino por rebelión, Pablo enseña, eso es un error. No hay defecto en el plan, porque hay endurecimiento en parte en la rebelión presente de Israel, pero no es total, porque Dios ahora está abocado en redimir a los gentiles, las naciones, haciéndolos ingresar al reino de Dios, y en el medio de la salvación de esos gentiles y esa misericordia demostrada, Dios está empezando a operar en la salvación de su pueblo Israel, y cuando culmine el ingreso de los gentiles al reino, la gracia y misericordia de Dios va a operar en Israel, quitando el velo, haciendo que ¿qué? Que miren aquel que traspasaron, como Zacarías en su libro enseñó, y haya lamentación, o sea, arrepentimiento. El remanente de Israel verá al Hijo de Dios, al Mesías Redentor, y le van a reconocer como Él es, para gloria a Dios. Por eso es que Pablo dice, ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Cómo se puede llegar a un plan de tal magnitud? Lo que parece un error y un plan defectuoso culmina en ¿qué? Sabiduría de lo alto. Dios tiene un plan para salvar a judíos y a gentiles y lo está llevando adelante. Aunque en el presente eso no parezca, Pablo nos cuenta, sí, el plan está vigente y va a culminar de manera exitosa. Los gentiles alcanzando salvación por gracia, Israel alcanzando salvación por gracia. ¿Por gracia a través de qué? De la cruz. Y esta es nuestra última sección de la característica del conocimiento de Dios. ¿Quieres ver la plenitud de la sabiduría de Dios? ¿Dónde la encuentras? En la cruz del Calvario. Esto lo enseña el mismo apóstol Pablo, pero en otro libro, la primera carta a los Corintios. Vamos de manera muy ágil, ha pasado nuestro tiempo y debemos de leer rápidamente Primera de Corintios, capítulo 1 a partir del versículo 18. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios en salvar criaturas caídas, ser humano, pecador, salvarlo en justicia. Solo Dios en su conocimiento podía elaborar un plan tan magnífico. Dice así, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, eso sí nos cuenta Isaías en el capítulo 29 de su libro, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué? Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿quién es ese nosotros? El apóstol Pablo y sus seguidores, y a partir de los apóstoles todos los que venimos después, todas las generaciones de creyentes. ¿Nosotros qué hacemos? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, más para los llamados. Así judíos como griegos, o sea, gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios? Porque en el conocimiento de Dios y en la capacidad de inteligencia de Dios, Dios elaboró un único plan en el cual salvar pecadores en justicia. ¿Cómo es eso? El pecador es evidente, hay pruebas irrefutables que ha transgredido la ley de Dios. Eso es cada uno de nosotros, empezando por el hermano que habla, siguiendo por todos los que escuchan. Todos hemos transgredido los límites establecidos por Dios, todos somos culpables delante de Dios. Dios es justo, es algo que veremos más adelante, es otra característica de Dios. Merecemos un castigo correspondiente a nuestro pecado. Debemos de ser condenados.
Pero en la sabiduría y en el conocimiento de Dios, Dios establece, elabora un plan para redención o salvación de los pecadores culpables. ¿Cuál es ese plan? Enviar un inocente, único ser, Jesús el Cristo, su unigénito Hijo amado, para que ocupase el lugar de los culpables y cargase con la culpa de los culpables en la cruz. En esa cruz del Calvario, Dios el juez justo derrama de su justa ira sobre el inocente Hijo, su Hijo amado, para que ¿qué? El Hijo amado se haga acreedor del castigo de nosotros los culpables. Él carga con nuestro pecado y también se hace acreedor del castigo merecido por nosotros. Y Él, luego de 3 días, se levanta de entre los muertos, luego de haber ofrendado, entregado su vida inocente, se levanta de entre los muertos. ¿Para qué? Obsequiar, entregar, dar como un donativo su propia justicia de su vida inocente. ¿Eso qué es? Sabiduría de lo alto. Es la única manera que el juez justo salve a pecadores culpables y el juez continúe siendo justo. Porque si Dios salvase a los pecadores sin la intervención del sacrificio de la vida de Jesucristo, Dios sería un juez injusto. ¿Por qué? Porque pasaría por alto la transgresión a su ley, sin castigo. Eso es un juez injusto, es un juez reprochable, pero Dios es justo y como justo es, debía elaborar un plan en el cual salvar, pero salvar de manera justa, y ese plan es un plan que demuestra inteligencia, conocimiento. Por eso Cristo, que es para nosotros poder de Dios, sabiduría de Dios. Continuemos la lectura y nos despedimos leyendo de esta manera: porque lo insensato de Dios, y hablan locura Pablo, la parte insensata de Dios, mira, tú te crees inteligente, báñate de humildad, mi amigo, lo decimos con respeto, no es una burla. ¿Te crees inteligente delante de Dios? Báñate de humildad, bañémonos de humildad, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Avancemos brevemente al capítulo número 2. Hay una sección muy importante para continuar la lectura. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, la idea es de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, contraste, hablamos sabiduría, pero esta es otra sabiduría, la celestial, entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, mira esto, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido o se la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿De qué príncipes está hablando? De los principados y las potestades en cuanto al aspecto espiritual. Todos esos seres espirituales adversarios a Dios que operaron presididos por Satanás, ¿para qué? Para intentar destruir al Hijo de Dios. ¿Qué demuestra eso? Falta de sabiduría en esas criaturas angelicales caídas. ¿Por qué? Porque no conocieron que Dios en la cruz estaba salvando al mundo de sus pecados. Le fue oculto a Satanás y a las huestes de maldad, le fue oculto que Dios mismo estaba disponiendo ofrendar la vida de su Hijo para obtener la redención de nosotros las personas, los pecadores.
Por eso, si hubiese sabido Satanás y las huestes espirituales, jamás hubiesen procurado que Cristo muriese en la cruz. La voluntad del Padre operó en que Cristo entregase en su vida por la sabiduría de lo alto para obtener redención. Sabiduría que ni siquiera tienen los ángeles, porque es la sabiduría del omnisciente Dios. ¿Dónde encuentras la plenitud del conocimiento de Dios? En la cruz del Calvario. Aquí es donde tú te tienes que preguntar, amigo que estás escuchando. ¿Seguirás el camino de la necedad o hoy mismo te postrarás ante la majestad y dirás, sabio Dios, sea alabado tu santo nombre? Porque nada te va a salvar sino la cruz de Cristo Jesús. Si no tienes a Cristo en esa ofrenda de su vida inocente en la cruz, no tienes nada. Te aguarda un castigo eterno merecido. Pero si tú tienes a Cristo por creer en su santo nombre, tienes gloria en él. Decide. Dios ya ha declarado su salvación en sabiduría y en justicia. Y hoy se te ha contado muy brevemente. Lo hemos hecho leyendo las Sagradas Escrituras. No transites por el camino de la necedad, el camino de querer salvarte a ti mismo. Te pierdes garantizado. Vuélvete a Dios creyendo en Cristo Jesús. Porque los pensamientos de Dios, el sabio, son mucho más altos que tus pensamientos y en especial los nuestros. ¿Cuál es la distancia y la diferencia entre los pensamientos de Dios y los nuestros? Como la distancia entre la tierra y los cielos. Los cielos son mucho más altos que la tierra, están mucho más arriba que la tierra. Bueno, así es la distancia y la diferencia entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos. Ahora alguien dirá, ¿y cómo hemos de alcanzar sabiduría? Para alcanzar sabiduría comienza de una manera muy sencilla. ¿Cómo alcanzamos sabiduría? Temiendo a Dios. ¿Y cómo temes a Dios? Creyendo, comienza así, creyendo en su unigénito Hijo amado. Realmente demostramos reverencia y respeto ante el Creador cuando creemos en el mensaje que Él ha dado, que es el mensaje de su Hijo, el testimonio de su Hijo, la ofrenda de esa vida inocente para nuestra redención. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y si alguien es falto de sabiduría, la Escritura dice en el libro de Jacobo, le pide a Dios. ¿Tiene falta de sabiduría? Pídele a Dios en oración. Padre, dame sabiduría, quiero conocer a tu Hijo, quiero creer en ti. Y para creer en Él, simplemente tienes que oír la palabra, porque la palabra es verdad, no es mentira. Hoy es el día para oír, hoy es el día de al oír, creer, y hoy es el día de recibir la salvación de Dios, salvación exhibida en sabiduría. ¡Qué Dios magnífico! ¿Quién es Dios? En base a esta característica que hemos escudriñado en estas 2 semanas, Dios es el único ser con el conocimiento total. Dios lo sabe todo, de todo tema, en todo momento. Nosotros vimos algunas muy breves secciones, podríamos haber visto otros temas. Todo va a demostrar que Dios lo sabe todo. Seamos sabios, amados. Volvámonos en honestidad, en humildad, en confianza a Dios. La invitación para aquel que lo desee, la semana entrante, conocer un poco más al extraordinario Dios.